Hola, bienvenidos nuevamente a... Caminando con el tarot. Un gusto tenerles aquí para hablar del palo que nos falta dentro de los arcanos menores. El día de hoy vamos a hablar de las copas. Cuando hablamos de las copas hablamos en cierto aspecto de las emociones, los sentimientos y muchas veces también esa parte de la imaginación. ¿Por qué le hemos dejado para el final este palo, ¿no? Dentro del tarot? Porque la emoción es la que produce las ideas y al mismo tiempo también la motivación que se relacionan con lo que son las espadas y los bastos. Y al mismo tiempo también si nos relacionamos con lo material que tiene que ver con los pentáculos o los oros, tiene mucho que ver también la emoción. Pero antes de iniciar me gustaría que entendamos algo. La emoción y el sentimiento son dos cosas muy diferentes. La emoción es algo que está en nosotros, en nuestro cerebro, es algo pasajero. Se manifiesta dependiendo de las situaciones, ¿no? Le pongamos el caso, las emociones básicas que conocemos, que es el miedo, la tristeza, la ira y la alegría. Pero hay dos emociones que son propias del ser humano que no las tomamos como tal, que es el asco y también que es el asombro. Pero el sentimiento es la acción de lo que tiene que ver con la emoción. Es decir, es lo que hace nuestro cuerpo o la manifestación de esa emoción durante el tiempo que dura. Entonces ese es el sentimiento como tal. Por eso es que muchas veces dura más el sentimiento que la emoción. Es decir, la emoción es un programa complejo que está dentro de la evolución del ser humano y forman esas ideas o esos modelos de pensamiento. Pero en cambio el sentimiento es lo que muchas veces se guarda uno para expresarse o para manifestarlo, dependiendo de situaciones que ocurren en nuestra vida. No sé, Seba, si tú tienes aquí alguna pregunta relacionada con lo que acabo de decir. ¿Qué pasa si todo lo que tú realmente tienes provocas dentro de ti? Al momento de guardarte todo, te desbalanceas. ¿O qué pasa cuando no dices nada? Ni sacas ni emociones, ni sentimientos, nada, y todo queda Ahora es que internamente. nosotros tenemos ciertos neurotransmisores que liberamos, ¿no? Dependiendo de la situación, que nos provocan bienestar, como la serotonina y la dopamina. A veces cuando haces ejercicio liberas serotonina, ¿no? O cuando tú, quién sabe, comes chocolate, tienes algo bonito y liberas dopamina para mantener bien el cuerpo. Pero el cerebro no diferencia entre una idea Y un pensamiento. entre una idea que es parte del pensamiento, Ya. pero no diferencia con una acción. Es de ejemplo, tiembla, ¿no? Nos coge el temblor aquí y la desesperación libera serotonina y te estresas y ¿qué hago? Y Pero hay ahora pues ¿dónde una me voy? consulta. El simple hecho de que cuando pasa eso, yo soy neutro. O sea, no siento nada. Es como que, se movió la casa. No, pero ahí viene algo. Normalmente, ¿qué es lo que haces? En un O sea, estado de te alerta. desesperas y Por sales a eso, un tratar de estado de cómo correr. alerta, ¿no es cierto? Sí, pero digamos en el caso de que esa persona no tenga ni emociones ni sentimientos y no utilice nada de ello, ¿qué puede Es provocar? que hay una cosa, la emoción la tenemos. Así digamos que no la tenemos, la tenemos. Y Pero si caso hipotético, todo se queda mermado y no sale. ¿Qué puede provocar o no qué es que personas pueden tener eso? no somos herméticos. Hay que ver también qué provocó que tú seas cerrado así. ¿De acuerdo? Por Ya. ejemplo, vámonos a hablar del 2, ¿no es cierto? Hablemos un poquito del 2 de copas, ¿sí? Y vamos a verlo desde el punto de vista de Marsella y de Rider White, un poco al 2 de copas, ¿sí? Aquí tenemos, veámosle desde el punto de Marsella y de Rider White, el 2 de copas. En el uno que tiene que ver con la alegría, el gozo, la fuerza de vida, y en el otro que se manifiesta, ¿no? Esa parte está la curación. La curación, lo que tiene que ver con el hombre, la acción y el movimiento, y la mujer, lo que es la emoción, la sensibilidad y la experiencia. ¿Por qué te digo la curación? Porque no sé si te acuerdas, antes uno, quién sabe, iba al médico, tal vez te hayan contado, y muchas veces tú ibas con el dolor, ¿no? El médico te preguntaba cómo estás, cómo está la familia, qué tal de la vida, cómo has pasado, y cosas así, total, te mandaba reconfortado emocionalmente. Claro, se preocupaba por ti. Y ¿Ya? ya Y a sabes ese veces ya no era sentimiento. necesario la inyección, sino como que te Tener estabilizaba. esa Correcto. estabilidad con la Ahora, hay una persona. cosa que hay que entender dentro de este proceso, ¿sí? Tú tienes también más adelante a lo que es la reina de copas. Vamos a verlo con Rider White. La reina de copas en sí parece que esa copa está cerrada, pero no está cerrada. Ella maneja esa situación, ¿sí? Es una mujer que sabe cómo manejar la parte emocional. Por eso es que muchas veces nosotros como hijos nos refugiamos en la madre, porque nos conoce mucho mejor. Pero la pregunta es la siguiente, ya que estamos hablando de todo esto. ¿Qué pasa si tú no tienes a tu madre? ¿Qué haces con esos sentimientos? ¿Dónde puedes reconfortarte? Ahora, quién sabe, no tienes a tu mamá, pero quién sabe, tienes a tu abuela.
Pero ya caso hipotético no tienes a nadie. Ya, Y estás pero sola. es difícil. Pero analicemos, hay que analizar aquí todos los aspectos. Ya, Es ahora, importante darse cuenta que también si no ahora, si tienes es que nos ninguna de vamos las un poco más al aspecto psicológico, quién sabe, tú busques ese aspecto para justificarlo en tu pareja. Ya, ya. Peor de los casos, no tienes pareja, no tienes mamá, no tienes abuela, no tienes bisabuela y no tienes amigas. ¿Qué haces? Pero es que ya te vas a un... Pero es que pongamos porque hay gente que les pasa eso. O sea, hay gente que no tienen ni enamorado. Pero es Y que no ahí tienen ni viene algo. mamá y Tú abuelita. tienes que ver por qué se está encerrando en eso. Ahora tienes que ver qué es lo que provocó que esa persona se encierre y tenga tal vez miedo al contacto con el sexo opuesto. ¿Sí? Y que se puede dar. Y ahora vamos a ver lo que te decía, ¿no? En el caso del 8, en el 8 de copas. Ya. ¿Sí? Tienes una relación con el ermitaño, la carta que ya veíamos en los arcanos mayores, en donde tal vez tú estás buscando solamente un refugio interno y no quieres abrirte al mundo porque tienes miedo a lo que pueda pasar. Pero a veces es bueno abrirse al mundo porque es Pero es bueno que también, a experimentar. ver, es que hay una cosa, no solo es la experiencia que obtienes cuando tú tienes contacto con el mundo, sino también tienes que ver lo que es el final de una crisis, ¿no? Cuando hablamos en esa parte El viaje final del de una héroe. crisis. Sí, pero el viaje del héroe, como lo hemos dicho siempre, hay momentos en donde el viaje del héroe también te va a llevar a obtener nuevas herramientas para enfrentarte a las cosas. Pero eso también puede ser lo mismo. Porque sabes que también si sales a la vida podrías tener esa experiencia y esos momentos que te pueden ayudar a seguir saliendo en la Pero vida. lo que tú me decías, quién sabe, en el caso hipotético que no tienes amigas, no hay abuela, no hay tía, no hay prima, no hay nada, ¿ya? Entonces, ¿qué tal que te encierres? Y tal vez en algún momento tú quieres conocer a alguien, pero te da ese temor. Pero pongámosle una referencia como Tarzán. Ya, cuando él está en la selva. Ya. ¿Qué pasa cuando llega la persona, el sexo opuesto? Ya. Ya, él no sabía quién era. Él no comprendía nada. No sabía que la gente era mala. Pero al momento de experimentar con ella, con el papá de ella, y sucesivamente con la gente, se da cuenta que hay gente buena y gente mala. Ya. Y al momento de experimentar se da cuenta que cuando sale de la selva, porque él sale de la selva, conoce el mundo, se enamora del mundo y comienza a tener una mejor interacción con todo. Ya, y vamos a la parte que te decía, el 10 de copas. ¿De acuerdo? Ya. Tú tienes el 10 de copas en el sentido del júbilo, de la alegría. ¿Qué tal que tú conociste a través de alguien? A ver, vamos a hacer algo así más fácil, vamos a hacer una dinámica. Muchas veces tú no tienes una meta en la vida. Ya vives la vida bohemia, la vida loca. Y quién sabe, en algún momento te conviertes en papá. ¿Qué pasaría? ¿Cambiaría o no cambiaría por la situación que estás viviendo? Claro, por la situación cambiarías porque tu objetivo ya no eres tú, sino es tu hijo. Y tienes que madurar por tu hijo. Y tienes que apoyar a tu hijo para que tu hijo no tenga un futuro malo. Ahora te pongo el caso. Tú hablábamos en los casos de los arcanos mayores de 3 cerebros que tiene el ser humano. Claro. El cerebro reptiliano, el límbico y el neocórtex. Cuando hablamos del límbico hablamos de ese limbo, así como lo dice limbo o borde, en donde tú tienes el paso a la racionalidad o el paso todavía al instinto. ¿Sí? Muchas veces tú reaccionas ¿en qué sentido? Instintivamente, pero porque te lo provocó un sentimiento. Claro. Ya, tú quién sabe le odias a alguien, en el sentido odio que se te queda, resentimiento, rencor, frustración, y tienes ganas de golpear, quieres volver al instinto. Pero hay momentos en donde dices, ¿para qué? O sea, Lo racional. Sí, lo racionalizas, pero la emoción es inconsciente, no es racional. El sentimiento se vuelve racional, porque tú ya le estás dando una carga. ¿Me entiendes? Ahora, cuando hablamos de las copas, ¿cómo? Desde el punto de vista del sentimiento, tú le das una carga a las cosas. ¿De acuerdo? Cuando tú le das una carga, normalmente en las copas vamos a ver lo que son los peces. Y lo vamos a encontrar, quién sabe, aquí. Y lo veremos también en el caso del paje, ¿no? O la sota dentro del tarot de Rider White y aquí en el tarot también de Marsella. ¿Qué quiere decir muchos aspectos relacionados con lo que es el pez, ¿no? Que tiene que ver mucho con lo que es la creatividad, la imaginación creativa, ¿sí? En el azote es como que recién está despertando, ¿de acuerdo? Si te fijas, la copa es la emoción, el sentimiento, Claro. ¿ya? Y de ahí está saliendo la imaginación. Entonces tú cuando creas un sentimiento o aparte de ti viene esa emoción, lo que le va a dar sentido es a que desarrolles aspectos para tu futuro. Ya. Ahora, el problema de nuestras emociones o sentimientos es que en un punto dado de la vida, ¿sí? En un punto dado de la vida tú comienzas a desarrollar esa ansiedad porque anhelas demasiado. Es como que te comienzas a frustrar porque no conseguiste lo que querías. Y le das una carga un poco emocional
al sentido de las cosas materiales. Por eso te decía que le dejamos al último esto para que veas cómo la emoción se relaciona con el resto de Pero palos. no podemos también analizar que la ansiedad y la depresión y todo sentimiento que No son sentimientos. Bueno, son emociones. No, tampoco son emociones. Bueno, pongámosle en un sentido, porque a veces la gente ya las confunde con emociones y sentimientos. Correcto. Pero realmente no lo hace. No te has puesto a pensar que mucha gente no realmente ve lo material, sino ve a lo que aspira a llegar, a pesar de que el camino es difícil y lo que trata de hacer es poder sobresalir. Y a veces uno se frustra o le da esa ansiedad, no por lo material, sino porque ya quiere buscar ese futuro y esa estabilidad para poder progresar. Ya, ahora, lo que tú me dices está correcto. Cuando tú tienes una meta, pero porque ya existe una motivación. ¿Sí me entiendes? Tú ya le diste una carga, cierta carga emocional o sentimental a algo que quieres lograr. Pero eso es lo que queríamos llegar. ¿Por qué tú no te pones a pensar que la realidad es que tú para poder salir y inconscientemente ya poderte motivar para poder seguir adelante, tienes que buscar ese objetivo claro? Entonces, como un ejemplo, hay mucha gente, como pongamos el ejemplo de la fiesta. Tú estás disfrutando, festejando la vida bohemia, pero si realmente inconscientemente ya te pones una meta, un objetivo, tú sales de ese lugar, sales de tu zona de confort, de ser ese ermitaño, a buscar realmente ese viaje que tú estás decidiendo. Y como podemos ver en el viaje del héroe, siempre hay un momento que le marca, y cuando lo marca, comienza a evolucionar. Y ahí es cuando vemos todo, como el héroe va avanzando y vemos todo el error que tiene. Prueba y error. Ahora vámonos a esta parte. Yo estoy de acuerdo con lo que tú me dices, pero cuando tienes esa fortaleza para enfrentar la situación y le pones ganas, te motivas, ¿no es cierto? Claro. Para enfrentar y llegar a tu meta. Pero voy a ocupar el tarot de mítico en este aspecto. Empieza bonito el proceso del tarot mítico. Tenemos a Afrodita en el mar, ¿no? Con la copa. Después vamos viendo a Eros y Psique en el desarrollo de la parte romántica. Hasta que un momento dado, también en Psique, por su curiosidad, rompe el proceso. Les invito a leer mucho el mito de Eros y Psique, ¿no? En algún momento, sí que cae en la desesperación, porque está perdiendo al amor de su vida. Y tomémosle esa parte de amor como el eros, ¿no? Porque el amor también desde la filosofía puede ser frater, filio, y el eros es ese amor ya entre pareja, esa atracción que existe y todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Aquí aparece un lado negativo de Afrodita, o Venus, como quieran llamarle, ¿no? El lado negativo es en donde a ella, tal vez para separarle de su hijo, le pone pruebas. Le pone algunas pruebas que son un poco exageradas, ¿no? Pero aparece la ayuda también tanto de los seres de la naturaleza como de los mismos dioses para que Afrodita, para que Psique cumpla el objetivo que tenía de estas pruebas y poder estar con el amor de su vida, que es Eros, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Que hay un momento en donde Psique se desespera e intenta matarse. Y aparece un personaje que me parece increíble en el tarot mítico, aparecerá como Pan, ¿no? Pero es del diablo. El instinto. El instinto aparece como parte de supervivencia, de sobrevivir. Permite que nosotros también tengamos ese autocuidado y ese amor a nosotros mismos. Uno no puede dar a nadie lo que no tiene. Y hay una frase tan bíblica, ¿no? Que ama a tu prójimo como a ti mismo, pero si yo no me amo, ¿cómo yo puedo dar algo que no tengo? Ahora, lo que me decía Sebas, ¿no? Lo que estábamos conversando aquí, es verdad, nosotros nos aferramos a muchas cosas materiales, tal vez por necesidad y todo, pero que eso no se vuelva vanidad. Después se vuelve vanidad y ahí es donde se acaba esa parte sensible, tal vez de la imaginación. Ya no miramos en el interior nuestro, sino miramos lo que nos rodea. ¿Te has dado cuenta que la carta del diablo, específicamente esta, se parece mucho a la de los enamorados? Por el concepto que tiene el diablo. Si le ponemos en forma de un triángulo de 6 puntas, tiene un significado más oscuro. Pero claro que hay una parte no relacionada. Es que nosotros le pintamos al diablo la parte negativa, porque es como que le vemos como el instinto. No siempre, porque el diablo no puede ser siempre mal. Porque a veces el instinto te salva de muchas cosas. Si tú analizas, el instinto es lo que te ayuda a ti a progresar. Porque entonces, si tú no tienes instinto y reflejos, tú no sabes cómo salir adelante. Me vas a contestar lo que dijiste hace rato, ya en la parte de Eros y Psique, ¿no? Claro. ¿Quién asomó a salvarle a...? Pero es que es lo que te quiero llegar, o sea, recalcando toda la historia. El simple hecho del concepto de que, como siempre nos dicen desde pequeños, después de la tormenta viene la calma. Y siempre hay que tener lado negativo y ver lo negativo para ver lo positivo. Y analizando y recalcando algunas cosas, yo siento que la gente tiene que vivir cosas malas para poder progresar y salir adelante. Y tiene que tener obstáculos, porque eso se trata la vida. Del dolor viene la felicidad.
y del dolor viene el crecimiento personal. Entonces yo creo que sucesivamente, como podemos ver, el diablo no también se lo ve de una forma negativa, sino también de una forma Ahora, positiva. vámonos a la emoción, ¿ya? Ya. Ahora tú tenías, te motivó, ¿no es cierto? Claro. Pero también te puede frustrar. Claro. Si no logras lo que te planificas, ¿qué haces? Claro. Te frustras. Me frustro. Y en muchas ocasiones esa frustración te lleva a la depresión, A la ansiedad. a la ansiedad, ¿no es cierto? A la Pero ahora, tristeza. correcto. Entonces, si te fijas, es un momento dado, la emoción se manifiesta. Y es por eso que aquí en algún momento aparecerá lo que son la fantasía, el sueño y la imaginación. Y no llegas a comprometerte con nada. Es lo que hace muchas veces el caballero de copas. ¿Sí? Vive ese momento, nada más, porque ya le da igual. Ya no le encuentra sentido. Pero es que yo siento que eso ya pasa cuando realmente ya no cumples tu objetivo. O sea, si el objetivo ya no se cumplió, ¿para qué quieres vivir? ¿Cuál es tu meta? Ahora y viene, buscas una meta. Ahora viene esa parte relacionada con el caballero, ¿no? En cierto aspecto, el caballero de copas. Y vamos a verlo también aquí dentro del tarot, ¿sí? En su parte del casco, él tiene alas, ¿sí? Esas alas que se encuentran relacionadas igual con la fantasía, con la imaginación, con los sueños. Y ahora, su relación también dentro de esto con lo que tiene que ver con la carta 13 de los arcanos mayores, en donde ya comienza un proceso de transformación. Cuando una emoción o un sentimiento, vamos a ponerle como sentimiento, es profundo, muchas veces te llega a cambiar tu forma de pensar, tu forma de ver las cosas. Por eso cuando hablábamos o iniciábamos con este proceso, ahí viene lo que nuevamente regresamos al as de copas, en donde viene el santo grial, el compromiso, ¿sí? La promesa que yo le hago al mundo. ¿De acuerdo? En donde, ¿qué es lo que dejo? Que dejo que el agua fluya. Por eso es agua, ¿no? Esos sentimientos, esas emociones son agua. Que fluyan. Porque si se estancan, ¿qué va a pasar? Se pudre. Claro. Y al pudrirse, ¿qué va a crear? Un pantano. Donde No quién sabe te existimos. hundas y se fue y... O sea, es algo así. Pero en cambio, si le dejas que fluya, ¿qué va a pasar? Vas a cumplir muchas cosas y vas a seguir. Pero siempre que dejes que las cosas fluyan, se vayan dando. Pero sin perder lo que tú decías. Esa motivación que son los bastos. Claro. Esas ideas que son las espadas. Y esos pies sobre la tierra que son las monedas. Pero siempre partimos de algo. Por eso le dejamos al último, te decía. Porque la emoción tiene mucho que ver con lo que yo deseo. Con lo que yo me planteo. Y el sentimiento también tiene mucho que ver con lo que yo hago y observo de los demás, de la gente que me rodea. Yo no puedo proyectarme en alguien porque tal vez estoy viendo algo mío en los demás. Y eso no está bien, porque yo no puedo ver algo mío en los demás, lo que muchas veces hace el rey de copas. ¿De acuerdo? ¿Sí? El ego, que él piensa que maneja sus emociones increíblemente, hace que comience a ver a los demás tal vez fallas que él mismo tiene. Inferiores. Más que sí, puede ser, ¿no? Es Es como que les ve como que fueran inferiores, pero es porque su ego le ha llevado a eso. Pero a veces el ego es malo. Pero cuando se vuelve egocentrismo, el ego no es malo porque es un filtro. Hasta un punto. Pero ya después del filtro ya Ya es comienza a que provocar puedes tener mucho. egocentrismo, narcisismo, ya dependiendo cómo le veas. Pero no nos olvidemos lo que le pasó a Psique, ¿no? En algún momento vamos a entrar a esa desesperación y lo que le llamamos dentro de psicología también se llama el bombardeo o lo que es la saturación del cortisol. Nosotros tenemos dentro de nuestro aparato digestivo un segundo cerebro que también tiene neuronas y muchas veces cuando nos afectamos por la preocupación, la ansiedad, el estrés, la frustración, lo que vamos a provocar también es que se libere demasiado cortisol, llevando también a enfermar nuestro cuerpo. Y es por eso que hay gente que muchas veces cuando tiene tristeza profunda, ansiedad, le pasan tantas cosas, va a llegar a algo que enfermará su cuerpo. Y eso es provocado también por la forma en que vivimos y no aprendemos a llevar nuestras emociones, nuestros sentimientos y a veces nuestros ideales de una manera adecuada. Estoy de acuerdo con todo lo que acabas de decir, la verdad. Pero también hay que recalcar que después de lo malo siempre viene algo bueno. Y eso siempre tiene que estar así. Claro, eso sí, no hay que olvidar, claro, que después de la tormenta viene la calma, ¿no? Pero toma en cuenta lo que te decía, aquí tienes el 9 de copas, en donde ya aparece el egocentrismo, como que tienes todo, estás emocionalmente bien, parece que lo estás así, pero te dejas llevar también por esa parte, ¿cómo te diría?, muy narcisista de uno mismo. Claro. Y eso es lo que puede comenzar a destruir lo que realmente nosotros vamos desarrollando. Ahí no sé si tienes algo más tú. No, la verdad, ahorita con todo lo que hablamos hay muchas cosas que acotar.
Y creo que una de las más importantes es el hecho de que cada sentimiento y emoción es algo que tiene que fluir, porque si no fluye, se va a estancar y se va a volver lodo y vas a perder la motivación, te vas a frustrar y vas a llegar al límite de decir ya no puedo. Y es mejor fluir y esperar que todo vaya al tiempo y no esperar que todo salga en ese momento. Lo que sí hay que diferenciar, y para entender un poco más lo que es las copas, ¿no? Uno tiene que diferenciar lo que, para mí, el amor es un valor universal, Claro, que se puede manifestar de diferentes maneras, el amor hacia los hijos, a la familia, a la pareja, a quién sabe, a las personas que nos rodean, ¿no? Llamándose ágape, frater, quién sabe, eros, ¿no? Dependiendo, hasta tánatos, ¿no? Ese amor un poco a la parte de la misma muerte. Pero no olvidarnos que es un valor. Y lo que hay que poner en la balanza es tal vez la intensidad con la que yo vivo mis emociones y mis sentimientos relacionado con lo que me rodea. Tal vez yo vivo ese apego a lo material sin darme cuenta que estoy dejando de lado lo espiritual. claro. O quién sabe, yo vivo ese apego hacia alguien sin saber si la otra persona siente lo mismo. ¿Sí? Y a veces comienzo a sentir todos esos procesos que van pasando en el caminar de las copas hasta llegar muchas veces a lo que tú decías, ¿no? A ese punto de soledad o a ese punto en donde lo que tal vez estoy esperando es que aparezca alguien y tal vez llegue sobre mí una emoción o un sentimiento que me haga sentir mejor Y motivarme. o te motive, porque tú siempre vas a tener motivaciones, frustraciones, cosas que te pasan en la vida, Pero a veces el amor te motiva más que cualquier cosa. pero también depende cómo vivas del amor. Y también cómo te destruye. Pero es que eso te digo, depende cómo vivas el amor. Sí, pero seamos sinceros, creo que la mayoría de personas progresa por alguien. El sexo opuesto siempre te ayuda a progresar, siempre te ayuda en ese lado positivo. Imagínate, eres una persona que se destruye poco a poco, pero conoces a esa persona que te ayuda. Es como el mito. Te pone obstáculos para que tú sigas creciendo. No digamos que es otra persona, sino esa misma persona para que tú sigas progresando. Entonces tú sabes si quieres crecer o no. Pero es que ahí viene algo. Tú cuando caminas con alguien se te vuelve un pilar que te impulsa, te proyecta. Pero no siempre. Recuerda que no todas las personas te ayudan a impulsar, sino Correcto. buscan siempre lo suyo. Ya, ahí viene lo que tú decías. Pero es que también vas a encontrar a alguien que quiera crecer contigo. Pero exactamente, pero no todo el mundo quiere. Porque el ego a veces domina a la persona. Es que ahí viene una frase bien dicha, ¿no? Todos tus amigos te querrán ver bien, pero jamás es mejor que ellos, ¿no? Claro. Entonces, te quieren ver bien. Pero Pero no ya de mejor. quién depende, del amor de uno Exactamente. mismo, hacia uno mismo. Primero Pero, soy yo y después los demás. pero también toma en cuenta dejar a un lado ese egoísmo, ¿no? Porque uno puede dar. Es que ahora tenemos algo en la sociedad también que tienes que tomar en cuenta. Muchas veces hacemos algo por la aprobación y necesitamos la aprobación para hacerlo. Pero en cambio no lo hacemos porque lo sentimos o lo queremos. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces yo necesito hacer las cosas porque me gustan, me apasionan, me llaman la atención, no por la aprobación. Pero analicemos una cosa. Esto es como un trabajo. Lo que te apasiona, después se vuelve un trabajo. Y ya cuando se vuelve un trabajo, tú tienes que pedir la aprobación de alguien para poder hacerlo. Claro que sí. Pero date cuenta que eso también en un momento te va a frustrar y vas a perder mucho de lo que tú sientes. Sí, pero ahí porque viene, es una emoción que tú viene quieres. algo. Pero cuando tú lo estás haciendo, ¿cómo lo estás haciendo? Feliz. Sí. Pero recuerda que después con el tiempo ya vas a verle solo como un trabajo y no como lo que te gustaba Pero, hacer. y a ver, ¿qué llevó a que perdieras ese gusto y ese amor por lo que estás haciendo? La presión social del trabajo. lo Ajá, que te estás entonces haciendo. ahora nuevamente volvamos a esta de acá. Sí, es que llegamos a un punto en donde tú me dices esto, ¿no? Y volvemos nuevamente al paje o a la sota de copas, en donde, claro, la imaginación está ahí. Tú sales, enfrentaste al mundo emocional, dices, yo sé, yo puedo, yo... Hasta que él dice, tranquilo, no, las cosas no son así, tenemos que hacer las cosas de esta manera. Pero es que tú también, ahí hay que comprender algo. Yo siento que a veces el hecho de haber hecho eso te provoca que te frustres y te cierres. Porque yo siento que cada persona puede dar lo más, pero a las personas no les gusta que tú progreses. Y como no les gusta que tú progreses, te hacen que te cierres, te centres y hagas lo que ellos quieren. Pero Pero ahora, si sales de la zona de confort, ya, es diferente. es muy diferente. Ya, porque pero no ¿qué permites que lleva te eso? manden. Ahora vámonos nuevamente a lo que te decía, ¿no? A los cerebros, ¿no? A los cohetes cerebrales. Ya, estás en el límbico. Claro. Ya, ahora, ¿cuál te lleva? ¿O te da un retroceso o te da un adelanto? Bien te lleva a que tu creatividad, tu imaginación vayan al neocórtex y desarrolles habilidades que no tienes idea, o bien volver a lo instintivo y solamente cumplir como que para comer, dormir y vivir. Pero analiza una cosa también aquí. ¿Por qué no podemos mezclar lo instintivo
con la evolución. Y el simple hecho de que tú inconscientemente evoluciones ese pensamiento y puedes crear cosas. Pero ¿dónde se encuentra la clave? En progresar, evolucionar. ¿Pero en dónde se encuentra? En la emoción, en el limbo. Sí, pero en ese aspecto estoy muy de acuerdo. Pero también tenemos que analizar el hecho de que a veces el instinto puede ser lo que te permite evolucionar porque inconscientemente tú haces cosas que no sabes que puedes hacer. Inconscientemente evolucionas y sacas esa parte de ti. Tú me ti. dices del instinto, ¿no es cierto? Claro. Ahora, ¿qué era la emoción? ¿Te acuerdas que la emoción es inconsciente? Sí. Ahora, no es que llegas nuevamente al instinto. Lo que pasa es que algo te gustó. Pero analicemos que ya, tú no has visto nada aquí, estás sentado, estás con una cámara y no entiendes nada, pero instintivamente comienzas a moñar. ¿Pero qué es lo que te y llegas a armar? ¿Pero qué es lo que las emociones. Pero ¿por qué no podemos mezclar la emoción y el instinto en uno solo para poder crear? Mezclados. Ya. No entonces, es que están mezclados, están unidos. Pero el instinto es importante para todo, como las emociones. Pero el instinto es muy importante para el hombre para que pueda progresar. ¿Cómo era en la antigüedad? Uno para sobrevivir. O pongámosle un ejemplo más simple. La corrida de toros. Ya. ¿Tú qué tienes que hacer? Entre el toro y vos, tú eres torero. Ya. Una, tú tienes muchas emociones porque te gusta eso. Ya. Pero tienes que tener un instinto para poder sobrevivir. Porque si tú no lo haces, puedes morir. Pero es que, a ver, el instinto, pero a ver, tú dices, claro, viene un toro, te sigue y por instinto corres, te trepas un árbol. Pero ¿qué estás liberando? Dos hormonas, la noradrenalina, la una, y la otra que te decía el cortisol. Pero ¿qué te hacen hacer? Te mandan la energía al músculo que necesitas. Pero es instinto de sobrevivencia. Pero en cambio ahora, si tú vas a torear porque te gusta, ya es más simbólico. Claro. Ya, pero ya porque te gusta, te llama la atención, es diferente. Le pones cierta carga emocional o sentimental al proceso de los toros. Claro. Y vas y los disfrutas. Pero hay otras personas que les gustan los animales, ¿cómo van a ver la corrida de toros? Lo ven mal. O sea, yo estoy de acuerdo, lo ven mal. Pero si analizamos, es un ejemplo, ¿no? Y yo creo que es siempre muy importante darse cuenta que yo siento que el instinto es algo muy bueno para el hombre. Porque eso te ayuda a progresar mucho. Es propio del hombre, pero más que instinto es de emoción. Por eso te digo, le dejé al final, el instinto viene a ser parte de lo material, porque necesitas sobrevivir, comer, quién sabe, por ahí desarrollas la casa, pero lo vas creando también porque la emoción te lo exige. ¿Ya? ¿Estamos ahí? Sí. Entonces, con esto hemos recorrido los 4 palos que tienen que ver con el tarot de una manera somera, realmente de una manera superficial para que ustedes tengan una idea de cómo funciona el tarot. El tarot en sí son símbolos que se encuentran en nuestro inconsciente, que se les conoce como arquetipos también a muchos de ellos, que son esa imagen o esa base. Después aparecerán a través de la historia y nos irán uniendo como seres humanos. Esto no quiere decir que se ha acabado el proceso del tarot. Más adelante lo analizaremos y lo relacionaremos con otros símbolos que se encuentran en nuestra sociedad. Y de igual manera les iremos ampliando la información de lo que se tiene que ver o se relaciona con el tarot. Porque el tarot no solo son cartas adivinatorias para mucha gente que lo hace hasta negocio. El tarot es un proceso que seguimos a través de los símbolos y puede ser hasta terapéutico para nuestro desarrollo, para conocernos un poco más como individuos. Durante este caminar les he pedido que vayan identificándose con las cartas que hemos visto y de esa manera también se vayan conociendo mucho más. Cuando uno se conoce a uno mismo es más fácil enfrentar los procesos de la vida. Caras vemos, corazones no sabemos, es un dicho muy popular. Es fácil ponerse una máscara, dependiendo de las situaciones. Nunca somos iguales en ningún lado. Somos unos con nuestros padres, otros con nuestros amigos, otros quién sabe en nuestros trabajos, otros con nuestras parejas, depende. Nos ponemos de esas máscaras, nunca funcionamos de la misma manera. Lo que sí, más adelante analizaremos el proceso que tiene que ver no solamente con el aspecto terapéutico del tarot, o simbólico del tarot, o esotérico del tarot, sino la forma en que se relaciona con nuestras vidas y la manera que también nos va a ayudar mucho a identificar muchos aspectos que tenemos que tal vez no conocemos de nosotros. Nos vemos en la próxima de Caminando con el Tarot. Hasta luego.